Vamos a darle la más cordial bienvenida. Para esta mesa nos están acompañando Pamela Ruiz. Ella es doctora en justicia penal, experta en temas de seguridad para países del norte de Centroamérica. Está también Omar Gómez Trejo, abogado, observador electoral en las elecciones de Honduras. Y se encuentra Gustavo Irías, director del Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD, ahí en Honduras, una organización que respetamos muchísimo, tiene un trabajo bastante sólido, muy profesional, y por eso es que decimos que esta mesa pensamos que le va a aportar a usted bastantes elementos para su análisis y reflexión. Así que, pues, Pamela, Omar y Gustavo, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Iniciaría, Pamela, contigo con respecto de, en un primer saque, del balance del proceso electoral. Pasaríamos primero el video de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, las declaraciones que hacen, e iríamos contigo para una primera reflexión sobre este proceso electoral. Vamos a ver el video. Ejecución de las soluciones tecnológicas para el procesamiento adecuado de los resultados electorales, pero no han observado dolo ni manipulación evidente del material electoral ni en los sistemas informáticos. En suma, hemos visto atrasos, pero no indicios que nos hagan dudar de los resultados. Estos atrasos han hecho que la incertidumbre natural a cualquier proceso electoral se haya transformado en especulación. Esto es problemático en cualquier elección, pero lo que es aún más en un escenario con resultados sumamente ajustados, escenario anticipado por los datos estadísticos recabados por las y los observadores. Pamela, pues la OEA pues no ve indicios de que haya pues alguna irregularidad grave en el proceso electoral. ¿Qué decía al respecto? Bueno, creo que lo que nosotros vimos como observadores era que la gente sí salió a votar, ¿verdad? Honduras creo que se encuentra en un problema que para cualquier persona que ha estado viendo qué es lo que ha estado ocurriendo en el país, lo que está ocurriendo en este momento no es necesariamente una sorpresa. Era algo que ya se venía a venir en términos de que hay un CNE que no se puede poner de acuerdo, ¿verdad? Y que ha tenido bastantes problemas en hacer que este proceso electoral ha sido el más ágil. Creo que en términos del TREP, ¿verdad? Que es la transmisión de las elecciones y lo que los ciudadanos esperarían ver que funcione para ver cómo es que están saliendo los resultados de esta elección, es lo que completamente ha fallado en este proceso electoral, ¿verdad? El sitio web del CNE no funciona, no es accesible. Los ciudadanos no tienen acceso de ver cómo es que está funcionando, ¿verdad? Hay otro sitio web de una organización civil en Honduras que sí, ellos han obtenido también con otros partidos, ¿verdad? Las actas y han podido transmitir los resultados mucho más ágilmente que lo que ha sido el CNE, que creo que aún en este contexto de Honduras causa bastante ruido, porque oficialmente la única entidad en Honduras que puede dar resultados oficiales de la elección es el CNE, ¿verdad? Y en tener un sitio web por una organización, ya sea porque era por temas de transparencia, creo que en este contexto ha causado un poco de ruido. Um, Tal vez al final de cuentas también puede funcionar como un balance en ver cuáles son los gaps, ¿verdad? ¿A dónde están los hoyos que el CNE no pudo llenar para transmitir los resultados en las elecciones de Honduras? Entonces yo creo que para personas, creo que también es importante entender el contexto hondureño, ¿verdad? En Honduras, las elecciones del 2021 tal vez fueron las elecciones más pacíficas y más normales, ¿verdad? En tiempos recientes. En el 2017 vimos cómo el país
o sea, se encendió y creo que lo que está pasando ahorita es bastante similar a lo que vimos pasar en el 2017 y eso es lo que está viniendo a la memoria de bastantes hondureños. Primeramente, no hubo en el 2017, tampoco hubo resultados la noche de elecciones ni el siguiente día. Si no acuerdo mal, tomó como una semana y media para que salieran resultados. Fue algo también bastante turbulente y al final de cuentas se declaró, o sea, el sistema se cayó. Yo estaba viviendo en Honduras en el 2017 en ese entonces y lo que vimos es que hasta se fue la luz del país, ¿verdad? Y cuando la luz regresó, la proyección de los números había cambiado, cuando estadísticamente creo que era bastante imposible y cuestionable si es que eso en realidad se podía hacer. Entonces, ahorita en Honduras, que el sistema no funcione es lo que causa bastante miedo, preocupación, nerviosismo y cuestionamiento de qué es en realidad lo que está pasando y por qué es que Honduras no puede contar votos en un margen de tiempo adecuado, ¿verdad? Aun cuando la contienda está así de cerca entre los dos candidatos que tienen la mayoría de votos. Creo que hasta ahí me quedaré. Ok, gracias, Pamela. Gustavo Irías, director del Centro de Estudios para la Democracia, CESPAT. ¿Qué decir de en un primer saque, el balance electoral del proceso en Honduras y las declaraciones que ya de lo que va advirtiendo la Organización de Estados Americanos sobre su observación electoral? Bueno, en realidad, y un poco siguiendo la reflexión de Pamela, eh, asistimos a un proceso electoral muy complejo, eh, con un contexto altamente polarizado, con una fragilidad institucional. Hay que decir que las elecciones lograron organizarse, pero fue un marco muy difícil, marcado por tensiones, por crisis recurrentes, eh, incluso por momentos en que la autoridad electoral, es decir, el Consejo Nacional, no funcionó prácticamente durante un mes por las diferencias que había entre sus miembros. Hay que decir que en Honduras el CNE como máxima autoridad electoral está conformada por un representante de los tres partidos relevantes que en el marco de esta polarización llevaron las diferencias interpartidarias a su seno, que eso complicó mucho la organización del proceso, pero finalmente la organización de las elecciones se dieron, se hicieron las contrataciones de los sistemas informáticos, se organizó la logística, ¿no? Y las instancias departamentales y municipales que deben de asegurar este proceso, ¿no? Pero entonces la votación fue una jornada, vamos a decir, cívica, aunque bueno, ahí hay que decir también que hubo un factor que probablemente más adelante vamos a hablar, le da una particularidad a este proceso electoral, que es la intervención, la injerencia directa de la administración Trump en el proceso electoral, no solo a través de comentarios, sino incluso sobre prácticamente un respaldo directo a un candidato de la contienda y planteando que es el que debería de triunfar o de salir electo. Pero bien, el proceso donde se ha complicado es, aparte de este factor que distorsiona el proceso, la intervención de injerencia extranjera, pero se ha complicado también en lo que es la emisión de los resultados, el conteo de los votos, que era uno de los riesgos, como CESPAD habíamos previsto en nuestro proceso de seguimiento de todo este proceso, y precisamente por los procesos cortos que se dieron entre la contratación y la instalación del equipo
informático, las diferencias, bueno, aún siguen existiendo de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Y bueno, el punto es que estamos a 16 días de que se realizaron las elecciones y no tenemos ninguna declaratoria de ganador para la presidencia ni para los otros dos niveles en que estaba planteada esta competencia, que es para el Congreso Nacional y para los gobiernos locales. Es decir, no tenemos resultados definitivos. Hay un número importante de actas con inconsistencia, de 19.000, más de 2.700 actas, prácticamente 3.000 actas, tienen inconsistencia. Y en el caso del partido que hasta este momento está en el gobierno, Libre, ha impugnado la totalidad de las 19.000 actas. En el caso del Partido Liberal, ayer precisamente se cerró el periodo de impugnación, lo ha hecho sobre 8.000 actas, más de las 2.700, es decir, más de 10.000 actas, que se esperaría que cuando se habla de esta impugnación y estos conteos especiales, es que se abren las urnas y se cuentan los votos voto a voto. Hay resistencia de parte del Partido Nacional, partido cuyo candidato pues ha sido promovido por la administración Trump y que bueno, en Honduras conformó un largo periodo de 12 años, en los cuales se configuró lo que por la Fiscalía de Estados Unidos denominó un narcoestado. Entonces, estamos en una situación bastante compleja. Hasta ahora, la situación, pues, los actores habían estado a la espera. Desde el día de ayer empiezan a haber algunas expresiones en las calles, mucha presión en torno al inicio de este conteo especial, porque el gran problema es que el conteo no inicia. El conteo no inicia, no se extienden las credenciales a los representantes de los diferentes partidos que deben de participar en el mismo. Entonces estamos en un impasse muy, muy complejo y muy riesgoso para esta frágil democracia hondureña. Ya, muchas gracias, Gustavo Irías. Omar Gómez Trejo, acaban de ser las elecciones en Chile y en 2 horas y media tenían el 99.3% del conteo pues ya prácticamente resuelto. En 3 horas ya estaba definida y cantada por la elección. ¿Qué decir? Te tocó trabajar también mucho en la observación, en el trabajo también de la observación electoral y en el informe que se está presentando. ¿Qué decir? ¿Cuáles son los puntos sustantivos que tú consideras que se tienen que colocar, en los que se tiene que colocar la mirada en el proceso electoral de Honduras? Omar Gómez Trejo. Muchas gracias, Ernesto. Yo abriría un poco mi comentario señalando, pues, obvio, las diferencias de sistemas de democracia, sobre todo de los mecanismos para garantizar las elecciones. Yo creo que eso ayuda muchísimo a la legitimidad del resultado como tal. O sea, en Chile tienen un proceso de segunda vuelta, y yo creo que eso ayuda muchísimo, ¿no? Sobre todo en contiendas que son bastante cerradas. En el caso hondureño eso no ocurre. Y yo creo que esa podría ser una posible solución incluso ahorita frente a este escenario tan complejo que se está presentando, en donde las elecciones el conteo entre los dos candidatos que van punteando son bastante cerradas. También añadiría un segundo punto, que es el tema de la doctrina Donroe, ¿no? Es decir, yo creo que Honduras, si pasamos a Honduras frente a ese crisol de lo que es este anuncio de la nueva política internacional que hace Estados Unidos, sobre todo para América Latina, yo creo que ahí hay una serie de cosas que poco vamos entendiendo y se van alineando en función de
este espacio que está ganando la derecha en varios países de América Latina. Y entrando a Honduras, no voy a resaltar ya lo que han señalado tanto Pamela como Gustavo, que me parece importantísimo. O sea, es una elección bastante pacífica, por así decirlo, importante, pero que ya previamente se habían insertado 3 tweets y esta nueva forma de la política de la democracia o de la propia diplomacia internacional a través del tweet. Y esto cambió el escenario, ¿no? Yo posiblemente ese día de la elección no entendíamos, desde mi perspectiva, yo personalmente lo digo, no lo entendía, pero después conforme fueron pasando los días, ya a 16 días ya de la crisis como tal, después post-electoral en Honduras, pues creo que podemos tener muchísima claridad sobre dónde estuvo, ¿no? esta influencia y dónde estuvo toda esta parte de la injerencia como tal que cambió el escenario, que complejizó el escenario y que nos pone, por ejemplo, frente a posiciones como la que marcabas, ¿no? En el video al inicio del programa, ¿no? De decirnos una OEA bastante cauta, ¿no? Utilizando principios de derecho internacional como la no intervención, más bien, si es una misión de observación, me parece que tendría que ser incluso mucho más contundente en función de las conclusiones o de las principales conclusiones que tengo que haber abordado y haber tomado en cuenta incluso estas injerencias y estas interferencias de otros actores, de otros países que tendrían que haberse reservado, pero que desgraciadamente impactaron y de una manera muy fuerte en las elecciones en Honduras. O sea, es decir, respaldar un candidato abiertamente, tirar una serie de amenazas y después la liberación de uno de los criminales pues más importantes de la región, pues obviamente sí te pone en un escenario completamente distinto, en donde esperemos que haya una rectificación por parte de la observación de la propia Organización de los Estados Americanos, en el sentido de ser mucho más rígidos frente a lo que significa el derecho a ejercer el voto y sobre todo el respeto que se merece el pueblo hondureño en este sentido de contar con una observación que tenga, no sé, impacto, que tenga realidad, que esté apegada y no solamente una mera observación técnica, ¿no? De si hubo o no un conteo de votos. Me parece que incluso parte de las conclusiones que ellos decantaban el día de ayer era solamente el conteo de las actas, de este conteo especial. Más bien ahorita me parece que hay que ir a fondo, ¿no? Y a lo mejor habrá que abrir el escrutinio completo de la elección conforme a los pasos, conforme a la reglamentación, las leyes de lo que marca el sistema hondureño. Entonces, ¿dónde ponerle el ente desde un ámbito de lo internacional? Por lo menos ya creo que en lo local, ya Gustavo y también lo señalaron, en el ámbito de lo internacional, pues sí ser muy críticos, ¿no? Respecto a las posiciones de otros, de esta interferencia, sobre todo de esta política que desde Estados Unidos se empieza a decantar hacia América Latina, y que desgraciadamente y los temores, ¿no? Van muy ligados hacia la restricción de las libertades, de los derechos de las personas, a criminalizar el fenómeno de migratorio, ¿no? Bajo la lógica del argumento del crimen organizado y del narcotráfico, utilizar cualquier justificación para incrementar los decibeles del discurso y utilizar la mano dura. Esto detrás y yo creo que eso también es importante verlo, los intereses económicos, el tema de la cadena de suministros, es decir, una serie de temas que también se abren ahí con tal de garantizar sobre todo pues un dominio, ¿no? Un nuevo colonialismo hacia lo que es América Latina por parte de Estados Unidos. Ya, gracias, mi querido Omar. Pamela, déjame iniciar contigo también esta segunda pregunta, pasando el siguiente video que tenemos preparado para ustedes y que es precisamente de este viceministro de Honduras, que me parece que hace varios señalamientos y puntualizaciones, que muchos de ellos están contenidos también en el informe que están publicando ustedes. Este vicecanciller Gerardo Torres hace puntualizaciones que quisiera escuchar también la mirada de ustedes sobre esto que señala. Han pasado 15 días desde las elecciones y en Honduras aún no se ha definido el ganador de las mismas.
3 de 4 partidos participantes han dicho que no confían en el proceso, que justamente esa transmisión de resultados y el hecho de que las actas digan una cosa en la computadora y digan otra cosa en las actas físicas, y que el CNE hasta ahora solo haya habilitado para escrutinio especial, que lo mencionaba el canciller, apenas el 5%, cuando ya mencioné yo que el 88% tienen inconsistencias. O sea, 5% están revisadas en papel. Las otras hasta ahora siguen siendo aceptadas en digital. 3 de 4 partidos han dicho que no confían y 3 de 4 partidos han hablado de la posibilidad o de las pruebas de un posible golpe electoral, no solamente el partido de gobierno. Se hablan de inconsistencias, de coerción internacional, de amenazas a la ciudadanía hondureña. El Partido Libre ha hablado de nulidad de las elecciones justamente por esto, pero como también ya lo dijo el canciller, no es una cosa que le toque a un partido o al gobierno central, sino que tendrá que ser definido por el aparato electoral. Sin embargo, quiero insistir, no solamente el partido de gobierno lo ha mencionado. El 31 de octubre, como ustedes ya lo saben, el Ministerio Público de Honduras presentó 26 audios en los que se escucha una voz que pareciera ser la consejera José López, en la que habla de un escenario muy parecido al que estamos viviendo ahora, y ella menciona en esos audios justamente la nulidad de las elecciones como el escenario hacia el cual quieren caminar. Así que también para recordar eso, por algo que escuché ahora. Pero yo quiero mencionar que el día después de que yo estuve aquí, que fue el 25 de noviembre, a una sesión que nos invitaron para hablar de su preocupación de las elecciones en Honduras, el día después el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utilizando las redes sociales, envió un mensaje intimidatorio al pueblo de Honduras en el que les decía o nos decía que tenían que votar por el candidato del Partido Nacional, Nasri Asfura. Y agregaba que de votar por la candidata oficialista, Rixi Moncada, o por el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, su gobierno cortaría todas las ayudas a Honduras, ya no sería su amigo y no podría trabajar con nosotros. 2 días después, el jefe de Estado de los Estados Unidos repitió la orden con otro mensaje, agregando además el indulto al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sentenciado por una corte de los Estados Unidos a 45 años de cárcel por haber traficado ilegalmente más de 400 toneladas de cocaína a este país y haber coordinado un cartel de la droga desde la Casa de Gobierno de Honduras. Las actividades delictivas de Hernández convirtieron a Honduras en el país más violento de la región, el más pobre y el que más migrantes expulsó. Y finalmente, después de las elecciones, un día después, el señor Trump hizo un tercer mensaje diciendo que exigía que se cumpliera su orden de que el presidente de Honduras fuera Nasri Asfura, y nos parece grave que eso no se mencione en el informe de la OEA. Inmediatamente después del primer anuncio del presidente Trump en Honduras, los grupos criminales que alguna vez coordinó Juan Orlando Hernández empezaron a hacer actos de intimidación y en 72 horas se ha registrado más de 3 millones de mensajes intimidatorios. Solo el día de las elecciones, el sistema de emergencia 911 registró cerca de 1,000 denuncias en los centros escolares donde se estaba amenazando a la gente para que votaran por el candidato del Partido Nacional, Nasri Asfura. Han pasado aquí. Bueno, pues tremendas las irregularidades y hay un planteamiento que me parece razonable y que es algo de lo que también señalaba Omar hace un momento, Pamela, que tiene que ver con que la OEA pues no se tiene claro pues entonces qué estaban observando para que no se dieran cuenta de esta cantidad industrial de irregularidades. Acá en México, Pamela, parte de los planteamientos que se hacían era pues que estamos acostumbrados en México a tener fraudes electorales, que los hemos padecido, flagrantes fraudes electorales, pero que lo que sucedía en Honduras nos parecía pues escandalosamente mayor el cúmulo de irregularidades y que después de todo este proceso sigamos hasta el día de hoy pues a la espera del resultado. ¿Cuál es la valoración que tienes, Pamela, de estas declaraciones del viceministro y del informe que están publicando ustedes?
Bueno, creo que sí, hay bastantes cosas de entre lo que dijo el viceministro, ¿verdad? Creo que ahí le pasaría la pelotita a Gustavo en términos de la diferencia entre el TREP y las actas y lo que legalmente dice la ley dentro de Honduras, ¿verdad? Y el rol del CNE, cual ya hemos hablado un poco. En términos de los audios de que han salido. Y que el MP ha publicado, creo que causa más ruido dentro de un contexto ya bastante polarizado y de bastante tensión, ¿verdad? Por un lado, creo que hay el aspecto legal y creo que en unas instancias los abogados dicen, se cuestiona la publicación de estos audios ya que no han habido una investigación. Pero, o sea, entonces hay preguntas legales en sí de qué es lo que se debería de hacer y no se debería de hacer, pero lo que sí ha causado la filtración de estos audios es definitivamente más ruido dentro de un contexto ya bastante polarizado. Y creo que aquí lo que yo he visto en todos los meses, o sea, desde las primarias en Honduras que pasaron en marzo hasta los meses o las semanas antes de las elecciones, era la falta de transparencia dentro del CNE, ¿verdad? O sea, y aquí no es un consejero, aquí son tres consejeros. Son tres consejeros que son responsables por administrar un proceso electoral a Honduras y que obviamente no se ha cumplido con ese objetivo, ¿verdad? En términos de la injerencia de Trump, creo que eso sí, o sea, que la OEA no haya mencionado eso dentro del reporte, creo que es bastante grave, ¿verdad? No es ninguna sorpresa de que del peso de los Estados Unidos, especialmente en la relación con Honduras. Primeramente, el socio más importante en términos de trade para Honduras es los Estados Unidos. Los Estados Unidos tiene, si no mal recuerdo, son 72,000 tepecianos, en hondureños tepecianos en los Estados Unidos, que vemos que esta administración de Trump ha estado atacando la comunidad migrante y lo que eso significaría no solamente para los tepecianos que viven dentro de los Estados Unidos y que son hondureños, sino también para las remesas que, si no recuerdo mal, son como alrededor de 25% del PIB hondureño. O sea, tú estás hablando de un impacto que podría tener, que puede ser bastante consecuente en la economía hondureña, ¿verdad? Ahora, en términos de el indulto de Ho, creo que aquí sí hay una narrativa en la derecha que se está tratando de manejar y que sí se tiene que aclarar muy bien, y que eso es que un indulto no quiere decir y no significa inocencia. Simple y sencillamente es un perdón que el presidente de los Estados Unidos, por cualquier razón que él quiera decir en estos momentos, se la ha dado a Juan Orlando. Ahora, que eso quiera decir que Juan Orlando es inocente, eso es completamente falso, incorrecto y sería una falta de entender cómo es que funciona el perdón dentro de los Estados Unidos, y tratar de sacarle ventaja política. Ahora, ¿qué es lo que esto significa para los Estados Unidos? Es que creo que, y creo que aquí sí me voy a salir un poco más de Honduras. Creo que con la administración en los Estados Unidos lo que estamos viendo ahorita es que sí se están intercambiando favores, que es algo que Latinoamérica conoce muy bien en términos de política. Ahora, en términos de agencias para los Estados Unidos, lo que hemos visto es que esta administración en los Estados Unidos está dispuesta a darle pandilleros de la MS-13 a Nayib Bukele, que está al lado de Honduras, a cambio de recibir deportados o migrantes que quiere deportar los Estados Unidos y mantenerlos en el SECOT en El Salvador por un precio, porque eso no es gratis, ¿verdad? Creo que son $6 millones que se le ha dado a El Salvador. Ahora, en términos de Honduras, lo que estamos viendo es que esta administración en los Estados Unidos está dispuesto a perdonar y sacar a una persona que fue condenada por narcotráfico, que se le sentenció por 45 años a prisión, ¿a cambio de qué? ¿Verdad? Entonces, creo que aquí esto es un gran problema y un cuestionamiento para los Estados Unidos y sus instituciones, en de que ahí la pregunta que uno empieza a hacer es, entonces, si los Estados Unidos va a sacar a estas personas
a cambio de favores políticos, entonces, ¿en cuál institución de justicia se puede creer? Porque cuando Orlando fue arrestado, o sea, fue extraditado por Xiomara Castro y fue sentenciado dentro de una corte de los Estados Unidos, lo que el pueblo hondureño sintió es que por lo menos ha pagado por una condena en los Estados Unidos. Y porque, o sea, porque habían bastantes alleged complaints, o sea, alegaciones de que hay casos de corrupción que tiene el expresidente Hernández, ¿verdad? Y que nunca fueron vistos en los tribunales en Honduras. Entonces, creo que, o sea, tomando todas estas cosas en la injerencia, o sea, en lo que puedan hacer tres tweets, ¿verdad? Y patrocinar un candidato sobre otros, es claramente una injerencia de los Estados Unidos en las elecciones hondureñas, ¿verdad? Además de un contexto, como ya ha explicado Gustavo, bastante complejo. Ya, gracias, Pamela. Gustavo, déjame en esta parte entonces colocarte pues algunas preguntas, incluso ya un poco más espinosas, por decirlo de alguna manera, y que tiene que ver con este nivel de injerencia de Donald Trump, donde el viceministro pues cita textual el tipo de declaración que es tremendo. Y el día de ayer, precisamente el presidente Donald Trump, y que incluso pasamos las imágenes hace un momento mientras hablaba Pamela, se le preguntó sobre si había él incidido en el proceso electoral con los ganadores en Honduras y en Chile, y él dice que sí, que incluso los candidatos que él apoyó, que incluso iban atrás en el proceso electoral, pues ganaron. Y entonces se habla de el posicionamiento que está teniendo también el Congreso de Honduras de decir no avalamos las elecciones. Y entonces desde tu punto de vista, ¿qué procede? Aquí es el reconteo, es el voto por voto, es repetir la elección. ¿Cómo medir la injerencia del gobierno de los Estados Unidos en este proceso electoral, Gustavo? Gracias. Es muy importante referirse a ese tema. Creo que en las elecciones de Honduras estamos viendo la manera que el neocolonialismo se expresará en este siglo XXI, concretamente en la administración de Donald Trump. Y en el caso de Honduras, decir pues que este factor externo finalmente se convirtió en elemento determinante eh, del resultado, eh, y que no es un tema, decir, no ocurre por casualidad en Honduras. Hay que decir que, y hay que dar una rápida mirada, muy breve, histórica. Honduras es el único país, yo diría, del continente, bueno, en Centroamérica, cuya economía, cuya la sociedad hondureña, el Estado hondureño, se modelaron en torno a un enclave extranjero, un enclave estadounidense, en torno pues a la producción del banano, de ahí pues el nombre de República Bananera, ¿no? Es decir, un país completamente subordinado a los intereses estadounidenses. Honduras ha venido jugando un rol a lo largo de la historia relevante. Probablemente lo que más se recordará es su papel en el conflicto político-militar en los años 80. Y en ese sentido decir que el triunfo del Partido Libertad y Refundación, actualmente en el gobierno, un gobierno pues definido como de izquierda y inscrito en estas tendencias del progresismo, y que triunfó pues el 28 de noviembre del 2021, representa pues un hito histórico, ese primer gobierno popular que llegó al gobierno, y precisamente llegó
por el repudio del pueblo hondureño a una narcodictadura que fue instaurada precisamente por Juan Orlando Hernández. Y de ahí pues que se explica cómo una de las primeras acciones de este gobierno, de una coordinación con la administración estadounidense, fue la extradición de Juan Orlando Hernández, su juzgamiento y condena en los Estados Unidos. Entonces, realmente en esta política de Trump, no es más que la aplicación por el mismo firma de la doctrina Monroe, busca realmente modificar el escenario político, no solo hondureño, el escenario político a nivel de región. Concretamente busca modificar la correlación de fuerzas del Triángulo Norte. De hecho, Honduras representaba era incómodo, ¿no? En cuanto a una conducción progresista en Honduras, y que realmente, pues, con esta elección vio la oportunidad precisamente de, de esta reconfiguración. Y como digo, no es en Honduras, es a nivel de la región latinoamericana y que forma parte de esta nueva estrategia de seguridad estadounidense que, que llaman a recuperar la hegemonía o la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental, y que incluso hay una frase, hay un aspecto pues importante que se aplica a la situación hondureña cuando plantean que va a recompensar y alentarán a gobiernos, partidos y movimientos de la región que estén completamente alineados a sus principios y a su estrategia. En Honduras, claramente, esta injerencia de la administración Trump violó principios universales básicos de la autodeterminación, de la soberanía nacional y popular, del libre ejercicio del sufragio, y en ese sentido, pues, es altamente preocupante que una misión de observación de la Organización de los Estados Americanos no haya, no haga mención a esta situación, que precisamente pues es una de las mayores irregularidades que están planteadas en el proceso electoral hondureño. Y ya para cerrar, el punto en cuanto ya a la mecánica del conteo de votos es que las actas realmente son cuestionadas por la mayoría de los partidos participantes. Participaron 4, de los 4 que participaron, 3 cuestionan las mismas en cuanto a la manipulación. Son actas digitales, decirlo, y que el 3, pues en principio no tiene un valor jurídico. Es, el valor jurídico es realmente el conteo de las actas físicas, de los votos, en caso que fuera necesario. Y me parece a mí que, dada la situación que está planteada en el país, salvar el proceso electoral de este 30 de noviembre solo podría hacerse mediante el conteo de un porcentaje significativo no de actas, sino de votos, que se abran las urnas, que se cuente voto por voto. Eso podría posiblemente generar algún grado de credibilidad y de legitimidad, pero también todo apunta a que Honduras, al final de este proceso, continuará en la crónica crisis de su democracia y de la gobernabilidad, que precisamente fue abierta con la ruptura constitucional del golpe de Estado del 2009. Veo muy compleja la situación y veo también los escenarios que se van dibujando bastante difíciles. Hay que decir que bueno, pasado mañana, el día 18 de enero,
hay un cambio de mando en las Fuerzas Armadas y el nuevo mando precisamente es un mando que ya estuvo en el gobierno o tuvo roles importantes, sus integrantes, sus generales, en los gobiernos de Juan Orlando Hernández. Entonces estamos realmente entrando a un punto de inflexión donde realmente inevitablemente tendremos el retorno del bipartidismo, el retorno de las derechas, el retorno del autoritarismo y desgraciadamente el retorno de un intervencionismo directo de los Estados Unidos, probablemente tal como lo vimos en los años 80, donde las decisiones principales del país no se tomarán en Tegucigalpa, se tomarán en Washington. Perdón, que tenía el micrófono silenciado, pues una disculpa ahí. Gracias, Gustavo y Díaz. Omar Gómez Trejo, vos sos un investigador también muy técnico, muy científico a la hora de hacer tu trabajo. En lo que toca a esta observación electoral y con lo que has logrado documentarte con respecto de las leyes electorales en Honduras, con base a la observación electoral, al informe que están publicando, hay elementos, digamos, legales, hay una fundamentación en la observación electoral que ustedes están presentando en este informe para que tuvieran que tomarse qué tipo de decisiones en Honduras. Esto que decía Gustavo, el voto por voto, casilla por casilla, en el planteamiento de una nueva elección, ¿cuáles serían los procedimientos que tú consideras que tendrían que implementarse en esta elección y muy particularmente también con la injerencia del gobierno de los Estados Unidos que está definiendo el resultado? Y esto lo planteo porque, y se lo planteo también ahorita que está Pamela y Gustavo escuchándonos, porque en una lógica de cualquier ciudadano de cualquier país, que el presidente electo sea elegido gracias a un presidente como Donald Trump, pues, o sea impuesto, porque acá tuvimos la particularidad, como en México era que se cayó el sistema, se cayó y regresó y ya había dado la vuelta. Acá se ha caído quién sabe cuántas veces, regresa un ratito y se vuelve a caer. Es, es kafkiano el proceso electoral como se está llevando a cabo ahí en Honduras. En términos técnicos, ¿qué dirías, mi querido Omar Gómez Trejo? Gracias, querido Ernesto. Y también, o sea, no, o sea, parte de la elaboración de este documento fue tanto por el equipo de Global Exchange como por el equipo de CESPAT. Sí. Yo más bien el documento me parece que es más una ruta de una lectura política, ¿no? De los efectos de la injerencia como tal. Yo creo que Gustavo ahorita en su participación ya dibujaba por las posibles vías y salidas que se encuentran obviamente señaladas en la propia Constitución y en la ley electoral hondureña. Yo creo que se tiene que detonar y eso tendrá que ocurrir, ¿no? Es decir, el acto jurídico posiblemente que estamos esperando es la decisión que tome el propio Consejo Nacional Electoral y en función de eso, pues obviamente se activa una serie de recursos y de alzadas dentro del propio país. Como comentaba Gustavo, también ya están las impugnaciones, es decir, estas posibilidades que tienen los propios partidos de decir las cosas no se hicieron de manera correcta en esto, entonces empezamos a abrir estos canales. A mí lo que me parece importante es también el rol que juegan otros actores políticos dentro de Honduras, ¿no? Es decir, hace unos días veíamos a la propia presidenta, después a su esposo, después el presidente del Congreso, ¿no? Señalar ya claramente de que no iban a reconocer
los resultados que emitiera el CNE, pero a mí sí, yo estoy convencidísimo que hay que esperar lo que dice la norma y lo que señala la Constitución en función del acto jurídico por parte del Consejo Nacional Electoral. Eh, Se pongan de acuerdo, ¿no? Esperemos que sí, ¿no? Ahí Gustavo a lo mejor nos puede ayudar una mejor idea respecto de esto. O sea, veía que en la mañana leía la oposición, ¿no? Que tiene el representante del Partido de Libertad de Refundación dentro del Consejo Nacional Electoral, y que ya inmediatamente la oposición, ¿no? O sea, o los grupos opositores decían, es que eso es un delito, y eso no es un delito. O sea, es otra vez esta también, creo yo, Ernesto, utilización del discurso radical de punitivista, sino me parece que hay una serie de canales y de procedimientos que tienen que respetarse por los actores locales y también externos. O sea, no hablemos lo externo, o sea, el daño está hecho. Yo más bien hay que poner atención en función de los procesos que vienen, de las nuevas elecciones en otras latitudes, en otros países que vienen, en función de las lecciones aprendidas que hayamos tenido de este proceso en, en Honduras. Veía a los colegas que el día de ayer entrevistabas que están en Chile, ¿no? Y que también levantaron una serie de recomendaciones, de propuestas en función de la observación que hicieron en Chile. El próximo año hay elecciones en Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay este ejercicio, ¿no? Y de lo que seguimos viendo día a día en Honduras, nos debe de pues ir poniendo y generando pautas para poder a lo mejor monitorear este tipo de contextos, ¿no? O sea, ya esto es un contexto completamente atomizado, un contexto en donde ya uno no puede de verdad, y eso creo yo que lo refleja muy claro, y es una de las críticas que yo sí levanto en función del informe que dio la misión de la OEA el día de ayer. No podemos ya quedarnos en algo muy eh, cuestionable, aislado, sino esto simplemente tiene que leerse en un contexto global. Es decir, muchas cosas están pasando en distintos lados que están conectadas y que sobre todo influyen, ¿no? en las democracias de nuestros países. Yo lo dejaría aquí el comentario y te agradezco, Ernesto, por el espacio. Gracias, gracias, Omar. Eh, Pamela, para ir cerrando en una reflexión final y en algo que yo no haya atinado a preguntar y que quisieras tú puntualizarlo, como esos ejes que se quedan en la cabeza de uno cuando está trabajando en una investigación, en este caso en una observación electoral, y en ese contexto que se da en Estados Unidos con esto que está haciendo Donald Trump, y que quisiera ver también, escucharte si tienes tú también alguna lectura que se relacione a esto que se declara el fentanilo como un arma de destrucción masiva y que le permite al gobierno de los Estados Unidos no solamente mayor financiamiento y presupuesto, sino una mayor injerencia en países de América Latina. ¿Qué decir al respecto? ¿Con qué cerrarías en una reflexión final, Pamela? Bueno, creo que como una reflexión final, creo que desafortunadamente ahorita la administración de los Estados Unidos va a enseñar su fuerza. Creo que no es ningún secreto que esta administración está dispuesto a tomar ventaja del poder que tiene y ejercerlo contra países en Latinoamérica para obtener lo que ellos quieren. Um, Creo que la temática de las drogas es, o sea, los Estados Unidos históricamente ha decidido tomar esta combate a las drogas o la guerra contra las drogas, ¿verdad? Y eso pone bastante del peso en Latinoamérica, y lo que vimos lo que hemos visto históricamente en Latinoamérica es un combate frontal, un combate que incrementa la militarización del sector de seguridad y que no necesariamente hasta este punto es una batalla que se ha ganado, ¿verdad? Y parte de eso es
porque también los Estados Unidos tienen que reconocer que tiene un problema de consumo y si se quiere ganar esta guerra contra las drogas, parte de eso es también ver el consumo dentro de los Estados Unidos y cómo eso se va a combatir dentro del territorio estadounidense, ¿verdad? Creo que sí estoy de acuerdo con lo que dice Gustavo, ¿verdad? Que bajo esta administración creo que sí estamos viendo regresos de la democracia, ¿verdad? Backsliding. Y el impacto que eso puede tener en Honduras, así como en los Estados Unidos, que también ahorita está habiendo problemas de democracia que creo que nunca se han visto anteriormente. En términos de las elecciones, creo que es un poco difícil, ¿verdad? Aún decir algo muy contundente en términos de que aún no hay resultados. Y creo que sea una perspectiva ingenua o sea una perspectiva de esperanza, creo que el hecho de que Nasrallah tenga 39% y Asfura tenga 40%, lo que te quiere indicar y decir es que tal vez el pueblo hondureño no necesariamente votó como le fue sugerido o le fue dictado por la administración de Trump, ¿verdad? Y creo que eso es algo muy importante de tomar en mente y no como tomar una derrocha cuando está como el biggest bully tratando de influir e ingerir en algo que es un tema de soberanía, ¿verdad? Y que el pueblo hondureño debería de elegir simple y sencillamente. Creo que para o sea, en lo que vamos viendo el desarrollo de todo este proceso, una cosa que yo creo que sí recomendaría y es lo que ha faltado mucho en todo este proceso electoral es el tema de transparencia. Y eso es transparencia para todos los consejeros del CNE. Si quieren que la población hondureña respete o sea, y acepte los resultados que el CNE va a declarar, va a requerir que el CNE sea extremadamente transparente en todo lo que se haga moviendo hasta que tengamos resultados para asegurarnos de que la población sí se sienta de que se tomó, que todo fue dentro de un margen legal y que no fue politizado y tomado ventaja. Y que el respeto del pueblo hondureño en realidad, que el voto del pueblo hondureño en realidad se respetó. Creo que con eso terminaría. Y muchas gracias por el tiempo. Gracias a ti, Pamela. Muchísimas gracias también por regalarnos este tiempo. Gustavo, también en una reflexión final, ¿con qué te despedirías? ¿Cómo cerrarías este balance del proceso electoral hasta este momento? Porque todavía no está definido. Y yo, es importante retomar lo último que decía Pamela, en el sentido de que si bien es cierto, el progresismo eh, tuvo una derrota desastrosa, me parece que eso es un tema para un programa especial. eh, podemos destacar que digamos, una plataforma de derecha, el nacionalismo neoliberal, se ha expresado un rechazo importante al llamado de Trump y ha asistido a las urnas a votar precisamente contra ese mandato. Decirles de que para que este proceso concluya debe haber una declaración final que debe ser emitida obligatoriamente por el pleno de los consejeros, es decir, debe estar presente los tres consejeros, pues, y debe haber una decisión, ya sea por unanimidad o por mayoría, pero lo importante es que debe estar presente. Ya uno de los consejeros representa al partido actualmente del gobierno, ha planteado que no va a participar en esa reunión, y ahí que ya queda en duda el tema de que puede haber una declaración final al 30 de diciembre, que es el plazo final que se tiene dentro de la legislación hondureña. Y en ese caso, la misma ley hondureña plantea que si una autoridad electoral, el CNE, no logra esta declaración final,
le corresponde al Congreso Nacional, pero en el caso de Honduras tenemos un Congreso Nacional fraccionado, un Congreso Nacional que prácticamente dejó de funcionar, que lo que existe es una comisión permanente de nueve diputados que están alineados al oficialismo y el resto de diputados que se declaran en pleno, bueno, que tampoco tienen la fuerza, no tienen la fuerza legal, es decir, está realmente fisurado y prácticamente perdió su fuerza constitucional. Prácticamente, en concreto, tenemos un vacío a nivel de un poder legislativo, que es el que le correspondería, en caso de que el CNE no pueda dar una declaratura final, le correspondería esta determinación. Y si un Congreso Nacional no puede emitir esa declaratoria, lo que la ley hondureña plantea es la repetición de las elecciones en un periodo no mayor de 6 meses a partir del 27 de enero. Pero también hay que tener presente de que en Honduras la democracia, una democracia tutelada por los militares, desde el retorno a la misma, en el marco de la contrainsurgencia centroamericana en los años 80, y que la Constitución le otorga la función de asegurar el libre ejercicio del sufragio y la alternabilidad en el poder. Entonces, como que todo esto va marcando que las Fuerzas Armadas va a constituir en algún momento como el actor determinante en el desenlace de este proceso. De ahí que me parece que desde América Latina es importante mantener la atención sobre el proceso electoral hondureño, que no solo nos plantea desafíos en torno a los efectos que puede tener esta nueva política, esta nueva versión de la doctrina Monroe a partir de la administración de Donald Trump, sino realmente pues el desenvolvimiento de la democracia, el deterioro de las democracias, la región, procesos probablemente la misma, porque en el caso hondureño creo que estaríamos frente a en caso de que se den los peores escenarios, estaremos frente a un retroceso democrático. Sigo creyendo que es importante salvar el proceso electoral, que es importante ir a un proceso donde existen impugnaciones de urnas, de juntas receptoras de voto, que se proceda al conteo de voto por voto y que pueda haber, pues, en ese sentido, más certidumbre, pueda haber confianza y al final podamos tener lo que es esperar en toda democracia, que los perdedores aceptan la derrota y que, bueno, se preparan a hacer oposición y a tener la oportunidad, en un siguiente periodo, a poder competir y tener la posibilidad de triunfar en un proceso que sea legítimo, que sea transparente, que sea auténtico. Pero bueno, estamos en una disyuntiva, realmente, duras, que me parece que tendrá implicaciones a nivel de Centroamérica y a nivel de la región en su conjunto. Ya, muchas gracias, Gustavo. Gustavo, nada más, déjame, te añado una pregunta que hace también parte de la audiencia, Laura López López, que dice, mi pregunta es si ya se da por un hecho que la candidata realmente perdió, porque con tal cochinero, dice, hasta la posibilidad de que haya perdido está en entredicho. ¿Qué decía al respecto de la candidata del partido oficial? Acá alguien todavía le quiere dar una banderita de esperanza, de posibilidad, hasta donde entiendo, pues ese ya hasta el propio Partido Libre reconoció que el voto no le favorecía. Si pudieras responderle brevemente a esta compañera que hace la pregunta.
Sí, creo, Ernesto, que has dado la respuesta, es decir, un hecho claro y contundente. El Partido Libre, en la voz de su coordinador general, Manuel Zelaya Rosales, presidente derrocado en el golpe del 2009, ha aceptado la derrota, y efectivamente, pues esta se ha dado. Desgraciadamente, por lo menos con los datos que se tienen, logró llegar al voto que obtuvo en las primarias, y como también hay razón en, en tener dudas si al final fue la votación que le otorgó la ciudadanía o un proceso con tantas irregularidades y con tanta desconfianza. Con esto cerraría. Muchas gracias por la invitación, Ernesto, y a Pamela y Omar, un gusto haber compartido con ustedes. Oh, gracias a ustedes, Gustavo Ilías, director del Centro de Estudios para la Democracia, CESPAT. Omar Gómez Trejo, ¿con qué cerrarías en una reflexión final? Gracias, Ernesto. A ver, una parte, yo creo que el aprendizaje que tuvimos en Honduras es sobre todo que la crisis pueda salir sobre todo remarcando la importancia del respeto al voto de las y los hondureños. Y yo creo que ahí la democracia triunfaría mucho. Entonces, yo creo que es importante, y yo ahí aceptaría la invitación de Gustavo, hay que empezar a analizar y a desmenuzar más todo este proceso de posverdad que se está implementando en América Latina, y que habría que empezar a pensar en cuáles son las herramientas que tendríamos a la mano desde los movimientos sociales, los colectivos, las organizaciones sociales, las de derechos humanos. Y justo en este punto es donde pienso en los colectivos, en las organizaciones locales, lo que hemos estado viendo, algunas de las más importantes incluso que están haciendo un activismo derivado de la intromisión de esta política intervencionista en Honduras. Y yo creo que eso, no quitarle el ojo a eso es relevante, porque es acompañar a las personas que realmente están haciendo un trabajo serio, importante, tratando de sacudirse, ¿no? Después de esta oleada tremenda que hubo. Y sobre todo, pues, personas como Gustavo y su equipo, que tuve el placer de conocerles en la misión, que tienen un trabajo muy comprometido, muy serio, ético, y sobre todo que están en la línea de donde están ocurriendo las cosas respecto a esta crisis hondureña. Muchísimas gracias, Ernesto, por la invitación. Saludo a Pamela, Gustavo, y esperamos seguir compartiendo espacios. Pamela Ruiz, doctora en justicia penal, experta en temas de seguridad para países del norte de Centroamérica. Muchas gracias. Omar Gómez Trejo, abogado, observador electoral en las elecciones de Honduras. Gustavo Ilías, director del Centro de Estudios para la Democracia, CESPAT. Un placer haber estado con ustedes en esta mesa. Les mandamos un fraterno abrazo. Muchas gracias por su trabajo, y ahí les seguiremos molestando para dar seguimiento a ver en qué termina esta historia. Por lo menos, si algo nos quedó claro, y ya después en esos últimos puntualizaciones que hacía Gustavo, pues que viene a prepararse, porque vienen escenarios para Honduras muy difíciles, y en eso coinciden Pamela, Omar y todas las y los delegados que participaron en esta misión de observación. Muchas gracias. Buena tarde. Una vez más, Rompeviento TV invita a su querida audiencia a participar en la gran celebración navideña en Tierra Adentro este viernes 19 de diciembre, donde celebraremos el gran sorteo de fin de año, donde podrán ganar un iPhone, una computadora Mac y una bicicleta muy especial, participando al número que aparece en pantalla. Tu solidaridad nos hace posibles.
Celebra con nosotros y gracias todas, gracias siempre.